Bueno, en este video lo único que nos falta hacer es algunos comentarios sobre los videos genéricos que hemos visto en la segunda parte. Acá lo que se trata es de, por lo menos, dar una perspectiva de en qué se utilizan. Evidentemente que esos sensores, la mayoría de ellos no tuvieron quizá origen para la industria automotriz. Se originaron incluso para otro tipo de industria, ¿no? Otro tipo de aplicaciones directamente. Sin embargo, se empezaron a utilizar rápidamente, digamos, en los autos, y hoy por hoy incluso hay muchos sensores que se utilizan pura y exclusivamente para la industria automotriz. Este tipo de sensores, la verdad, esos videos se hicieron, digamos, en otro curso, no en este directamente, pero los incluimos acá porque sirven de base y de fundamento para ampliar luego esos conocimientos con videos específicos sobre lo que se utiliza en auto. Pero ahora lo que me resta hacer es mencionar, por ejemplo, algunas de las cosas, digamos, en las cuales se utilizan. Por ejemplo, tenemos los tacómetros y los sensores Hall. O sea, hay sensores que son de tipo inductivo, justamente en autos, lo mismo que los sensores Hall. Los sensores Hall de a poco están reemplazando a los sensores de tipo inductivo. Simplemente ¿por qué? Porque son mucho más eficientes. No, su salida no depende de la velocidad, por ejemplo, y en realidad tienen ya una salida incluso digital y no hay que tratarla, digamos, posteriormente. Digamos, entonces, los sensores de tipo inductivo, que sirven, digamos, para ser utilizados como, por ejemplo, control de velocidad en las ruedas, control de velocidad en el cigüeñal, o sea, como tacómetros, en definitiva, todo ese tipo de sensores, digamos, tienen su origen, digamos, en otras industrias, pero inmediatamente se aplicaron en la industria automotriz. El sensor Hall que vimos en estos videos, en este video anterior, digamos, se explica el fundamento y la realidad, hasta donde yo he podido ver, no todo el mundo sabe que el sensor Hall, tal como se presenta en los autos, la salida que tiene, que es una variación, digamos, de 0 a 5 volt en la salida, o sea, que representa ceros y unos digitales, en definitiva, eso no es lo que entrega el propio sensor Hall. El propio sensor Hall tiene una salida de unos pocos milivolts directamente y es con un sistema de acondicionamiento de señal que se llega a esa salida limpia de 0 a 5 volts directamente para ser tratada por la computadora del auto. Después tenemos las galgas extensiométricas. Las galgas extensiométricas, por ejemplo, una aplicación típica en la industria común y corriente y una industria bastante popular y masiva es en las balanzas electrónicas. Las galgas extensiométricas se han encontrado en las balanzas, digamos, un lugar de aplicación directa y que la hace prácticamente imprescindible ahí mismo. Uno pudiera parecer a simple vista que la galga extensiométrica no tiene nada que ver, digamos, con los autos. En realidad, la galga extensiométrica, como es un tipo de sensor, digamos, cuya resistencia varía según la compresión o extensión, digamos, del elemento, ha encontrado, digamos, un lugar importante en los sensores de presión, en el múltiple de admisión de los autos. Entonces ahí se utilizan, después lo vamos a ver específicamente de cierta forma, o sea, vamos a ver exactamente cómo, pero lo importante es saber que la galga extensiométrica tiene una gran aplicación, digamos, en los autos, y hoy por hoy es uno de los sensores más modernos, incluso de presión, en el múltiple de admisión de los autos. Después tenemos el famoso sensor de lengüeta. El sensor de lengüeta ha tenido, digamos, históricamente innumerables aplicaciones, desde, por ejemplo, portones a control remoto, como sensor de fin de curso, se ha utilizado en equipos de telefonía, por ejemplo, contestadores automáticos, para detectar, por ejemplo, para generar una señal, digamos, que indica la cantidad, digamos, de revoluciones de los portacarretes, que ya ese tipo de contestadores ya no se utiliza, evidentemente. Se utilizó en los videograbadores con el mismo objetivo, o sea, en uno de los portacarretes se incluía abajo un imán multipolo y justamente un sensor, digamos, de lengüeta, y eso generaba, digamos, una especie de conteo de las revoluciones. Ese tipo de sensor no son las únicas aplicaciones, evidentemente hay muchas más en la industria común, pero en los autos ha encontrado también su aplicación, como un ejemplo que vamos a ver después posteriormente, como por ejemplo detectar si una lámpara, digamos, en un auto está quemada. Ese sensor, por ejemplo, con la ayuda de un par de transistores,
sirve para eso, para detectar, por ejemplo, si una lamparilla, si una lámpara común y corriente, digamos, en un auto está quemada, o lo mismo, otras cosas similares en un auto. ¿Ya? Por ejemplo, podría servir hasta para la bocina del auto, para detectar si está rota o no, si está quemada o no, para luces, etcétera, para un montón de cosas es útil, digamos, el sensor de lengüeta. ¿Ya? Después mencionamos también los sensores de temperatura electrónicos. Ahí ya la cosa es un poco más compleja, porque no hay tantas aplicaciones directas así en partes del auto que no sean dentro de la propia computadora o dentro de las computadoras, porque la mayoría de los autos modernos tienen varias computadoras. Los sensores de temperatura electrónico es algo un poco más refinado y se utiliza más bien dentro, digamos, de los circuitos integrados, sobre todo para detectar, por ejemplo, recalentamientos en algunas partes, inhibir el funcionamiento, y también, por ejemplo, en partes de potencia. O sea, sabemos que un diodo común y corriente puede ser utilizado perfectamente bien como sensor de temperatura. Incluso se utilizan para proteger y para compensar circuitos. Ahí ya la aplicación es un poco más electrónica que los otros anteriores, ¿no? O sea, estaría más focalizada dentro de la computadora del auto. Después tenemos los sensores capacitivos. Bueno, esto es algo muy interesante. Los sensores capacitivos sirven, por ejemplo, para detectar, por ejemplo, o sea, tienen múltiples aplicaciones en los autos. Ahí ya hay varias, ¿no? O sea, un sensor capacitivo sirve, por ejemplo, también para detectar, por ejemplo, presión o depresión, mejor dicho, ¿no? Eso podría servir para el tubo de admisión del auto, podría servir para la recirculación, digamos, de los gases de escape. Hay muchas partes del auto que requieren, digamos, un sensor de presión positiva o negativa, en definitiva, y para eso es tremendamente útil. ¿Por qué? Porque simplemente al variar la capacidad, digamos, del sensor, con un circuito que genera una cierta forma de onda sinusoidal, se puede determinar muy fácilmente, incluso con mucha precisión, se puede llegar a determinar una cierta magnitud, por ejemplo, como la presión justamente. Después también tiene otras aplicaciones que incluso irían hasta algo tan sofisticado como, por ejemplo, detectar la calidad del aceite. Si nosotros tenemos dos placas, por ejemplo, que constituyen un condensador, y entre esas placas, por ejemplo, se ubica el aceite del auto, la constante dieléctrica, digamos, de ese condensador que se forma con las placas y el aceite, va a variar en función, digamos, del estado y también del tipo de aceite que se utiliza en el auto, sobre todo con el estado, digamos, del aceite. Cuando el aceite se envejece, digamos, va a ir perdiendo ciertas propiedades y por lo tanto va a ir cambiando su química directamente, y como eso está actuando como dieléctrico en un condensador, va a ir variando la capacidad del mismo. Por lo tanto, eso puede servir directamente hasta para detectar la calidad del aceite. Eso es tremendamente útil para cuando el auto se acerca, por ejemplo, a la fecha, digamos, de cambio de aceite, o detectar alguna anormalidad, por ejemplo, si el aceite, por alguna determinada razón, cambia sus propiedades. También se puede utilizar para detectar, por ejemplo, la presencia de un líquido, ¿tá? O sea, directamente, si tengo dos placas verticales, por ejemplo, y el líquido va subiendo entre las placas, eso va a ir cambiando la constante dieléctrica del condensador. Entonces, por lo tanto, se puede detectar fácilmente el nivel de un determinado líquido dentro de un auto. En esos sensores nos vamos a extender, digamos, en videos sucesivos. Simplemente estamos dando un pantallazo para dejar claro que los videos que se vieron directamente sobre sensores generales, en definitiva, son de aplicación, digamos, en los autos. Y después nos queda, por ejemplo, el famoso sensor de mercurio, que yo planteé un ejemplo, por ejemplo, de la utilización en una máquina de lavado de autos. En los autos también tienen directamente una aplicación. Por ejemplo, una aplicación es, digamos, un sistema antivuelco del auto. Por ejemplo, como el sensor, digamos, responde a la inclinación, incluso puede tener más, digamos, más de 3 contactos puede tener, ¿tá? Puede tener uno central y, por ejemplo, 2 de cada lado. Entonces, para indicar distintos niveles, digamos, de inclinación, digamos, del mercurio, ese sensor normalmente se utiliza, es más, sé de un vehículo, era una camioneta 4x4, no recuerdo si era una Nissan la marca, hace muchos años atrás, que incorporaba, digamos, ese tipo de sensor. Eso va combinado con, digamos, la computadora obviamente y sensor de velocidad en las ruedas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el vehículo supera una cierta velocidad y a la vez, por ejemplo, uno da una curva y supera cierta inclinación,
suena una alarma para el conductor de que hay un riesgo de vuelco en el auto. Entonces es un sensor que tiene también aplicación justamente en los autos. ¿Ah? Bueno, entonces de momento lo vamos a dejar acá, pero había que hacer esta aclaración de que son todos sensores útiles que aunque no sean específicos de auto, como por ejemplo la sonda lambda, o el sensor de colisión, por ejemplo, que son mucho más específicos en los autos, directamente son sensores, digamos, que tienen una gran aplicación en los autos y que después vamos a extendernos en otros videos con respecto a ello. Será hasta la próxima.